¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno con Guillermo y Jackie Jokic. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a tocar un tema que es muy interesante y es sobre el endemoniado Gadareno. Y para eso nos vamos a dirigir a la palabra del Señor, donde tenemos precisamente lo que es en Marcos 5 del 1 al 11, que dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, fíjese bien de dónde venía, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Eso quiere decir que probablemente hasta las estaba rompiendo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué tal amigos? Soy Jackie Jokic juntamente con mi esposo. Estamos desarrollando este tema que para nosotros es muy impresionante. Es una área en la cual nos encanta aprender siempre, que es la liberación de demonios, porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del enemigo de Satanás. Vamos a ver entonces que Gadara era una área que quería decir Monte de Oro. Aquí nos damos cuenta que también esta zona se podía llamar Antioquía de Semiramis. ¿Y por qué tenemos que evaluar bien siempre la zona en la cual se desarrollan la diversidad de milagros del Señor? Porque eso nos da a entender cuáles eran los propósitos por los cuales Dios se movió allá. Imagínense que fue el Señor Jesucristo que se movió, no fue que el Gadareno se encontró con él. Dios, el Señor Jesús, se fue específicamente y él sabía lo que iba a pasar. También nos damos cuenta que esta ciudad de Gadara, que quiere decir tropa de ejército, Gad viene de Gad, de la tribu de Gad, de las tribus de Jacob, y entonces ahí podemos ver que quería decir tropa de ejército, es decir, que en esta zona se conocía como lugar de soldados. Ellos entendían bien claramente lo que quería decir un ejército, ¿sí? Lo que quería decir una autoridad, lo que quería decir también endemoniados. Porque cuando hablamos de endemoniados hablamos de espíritus inmundos, de demonios que buscan cuerpos donde ellos poder hacer sus fechorías, ¿sí? Y nosotros vemos que este pobrecito Gadareno estaba solo.
Y esto es típico de una persona cuando tiene una enfermedad mental. Hoy le podríamos decir que es una enfermedad mental. En nuestros días la gente ya no dice demonios, la gente ya no dice está perturbado con alguna opresión satánica, no. Hoy en día se ha normalizado diciendo tiene una enfermedad mental. La medicina así lo ha dictaminado. Nosotros sabemos que puede que sea así, que sea una enfermedad física, pero también notamos que aquí había una puerta por la cual entraron toda una legión. Legión son de 6,000 soldados, ¿ya? Usualmente tenía que ver esta manifestación cuando el gadareno le dice, porque luego Jesús, ya vamos a ir viendo, yo solamente ahorita estoy dando el preámbulo, que era una zona conquistada por Roma. Cuando hay muchos demonios también hay mucha hechicería, mucha idolatría. Y cuando hablamos de Semiramis, justamente era el área en la cual gobernaba, pero también era un principado dictaminado para todo lo que se movía para Semiramis, que luego fue la esposa de Nimrod, eso usted lo va a revisar en la Biblia, y que tuvo unos hijos, es figura de Babilonia. Y nosotros sabemos que Babilonia no es nada más y nada menos que todo lo opuesto al reino del Señor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que en este ambiente es donde se desarrolla eso. La hechicería, la brujería, había también supuestamente un lugar muy prominente, nada parecido a lo que ahora vivimos probablemente, pero estaba entregado a un principado. ¿Y por qué? Porque los cerdos no querían irse de ese lugar, ellos tenían ahí dominio. Pastor. Ahí tenían el control, como bien lo está expresando mi esposa. Y cuando hablamos ahí de control, nosotros podemos ver que al gadareno, dice la palabra que les acabo de leer, que muchas veces lo sujetaron con cadenas y las rompía. De forma similar, nosotros no queremos, en la mayoría de las ocasiones, o no queríamos estar sujetos a la ley de Dios o al yugo de Cristo en nuestras vidas, donde realmente está la libertad, porque Él, dice, estaba atado, tenía esos grillos, esos grilletes y los desmenuzaba, los hacía pedazos. Imaginémonos la fuerza y el poder que el enemigo le había dado a este hombre, a este endemoniado de Gadara. Realmente el lugar llama mucho la atención porque en la actualidad está totalmente abandonado. Hay unas ruinas ahí, ¿verdad? Donde estuvo el gadareno. Hay unas ruinas que no son unos muros, unas piedras, y en otra parte hay un riachuelo, ¿verdad? Que uno lo puede observar. Pero bien, regresemos a lo que nos dice la palabra en Mateo, que yo quiero incluir esto en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, o de la hora que sea en los lugares donde nos escuchan, que dice en Mateo 11 del 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que a mí me llama tremendamente la atención y me impresiona, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que no es difícil, mis hermanos, el vivir bajo la protección, bajo la cobertura de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Lo voy a incluir aquí. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. Se ahorra uno una cantidad infinita de dificultades, de problemas, porque cada cosa que aparece se le entrega al Señor y el Señor va actuando en la resolución de nuestras dificultades porque nos guía a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí había que resolver un conflicto espiritual. A veces nosotros no vemos lo físico, es más simple de darnos cuenta, pero también no vemos que atrás de lo físico hay algo espiritual y nosotros debemos acostumbrarnos y entrenarnos a que nuestros sentidos espirituales tengan y anhelen el discernimiento del Señor, porque vemos una persona, podemos ver que esta persona puede estar bien vestida, pero cuando vemos sus ojos, vemos su cara, vemos su posición, hay otro mensaje.
Cuando el Señor Jesús se encuentra con este hombre, aparentemente este hombre le tiene miedo al Señor Jesús, le tiene pánico, y en esa zona que se suponía que era de soldados, de ejército, simplemente habían ellos perdido el control de este hombre. Pareciera que se olvidaron que tenían que sujetarle porque simplemente no podían. Y así puede estar la iglesia el día de hoy. Sabemos nosotros que es importante que no nos olvidemos que hay un mundo espiritual. A veces decimos, sí, somos cristianos de 15, de 20 años, pero jamás hemos sido entrenados para reprender demonios, y no solo reprender, sino echarlos fuera. A veces la gente cree que tiene temor. Si yo me meto con el enemigo se va a meter conmigo. No es así, él se va a meter sea como sea. Pero usted tiene que detener esas obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Entonces son muchos parámetros equivocados que el enemigo pone simplemente para que no tomes autoridad, porque el Señor nos dio esa autoridad. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, tomaremos serpientes en nuestras manos y nada malo nos pasará. Y aquí notamos entonces que esta zona se olvidó. Esta zona permitió muchas cosas, como les decía, puede que haya habido diversidad de situaciones, pero cuando veo yo también un poquito sobre el Gadareno, habíamos dicho que hoy se llamaría una enfermedad mental, tenía una fuerza, una violencia terrible, ¿verdad? Estaba solo, estaba abandonado, no había nadie por él, probablemente estaba gritando como un animal de día y de noche, y como que todos decían, bueno, ahí que se muera, porque vivía en los sepulcros. Él no vivía en una choza o debajo de un árbol, no, él vivía en medio del cementerio. Es decir, que había una sentencia de muerte, había una actividad de muerte a la cual él ya se había acostumbrado. ¿Cómo es que este hombre simplemente podía haber sido hasta famoso Gadara por el Gadareno? Porque probablemente toda la gente sabía de él, pero nadie hacía nada por él. Y eso le quiero yo llamar la atención. Muchas veces nosotros tenemos a nuestro alrededor que sabemos de ciencia cierta que tienen opresiones satánicas. Los hijos de Dios no tenemos posesión satánica porque somos propiedad de Cristo. Pero cuando tenemos opresión es porque han habido puertas abiertas. ¿Y qué es eso? Son situaciones de consanguinidad, hablamos de la impiedad, de la iniquidad, todo aquello que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que han hecho nuestros antepasados, hasta que vemos una ley en nuestro cuerpo que quiere gobernar en contra de la ley de Dios. Y esa ley está vencida porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está derrotada por la ley de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros estamos siendo liberados de eso, es importante que también aprendamos a renunciar, a ir rompiendo pactos, a pedir perdón por esa consanguinidad de situaciones adversas que vemos de pronto nos puede alar en la carne, porque la carne tiene el ADN espiritual y físico. Si usted ha hecho cosa buena con el Señor, usted puede transmitir lo bueno del Señor a los que vienen adelante. Pero también si han hecho cosa mala con nosotros, nos damos cuenta que le puede alar la carne, el pecado, no a todos, pero hay personas, por ejemplo, que les ala a la tristeza, a la depresión. ¿Qué es lo que vivieron los ancestros, los antepasados, que han marcado una línea de sangre de destrucción? Y cuando hay una línea de sangre, después ¿cómo le digo? Atrás de la tristeza está la ira. Y eso es lo que tenía el Gadareno. Una violencia, un sentimiento de injusticia. ¿Qué es lo que le habían hecho a él? Que tenía que hacerse como una bestia para que no le agredan. No, más bien él se volvió en agresor. Pastor. Bien, y siguiendo aquí lo que la palabra del Señor nos está mostrando a través de la historia del Gadareno, podemos darnos cuenta que hoy mismo, en este tiempo, está pasando exactamente igual. Muchas personas estamos predicándole la palabra,
¿verdad? Pero no quieren estar sujetos a la ley de Dios, no quieren someterse al yugo de Cristo. ¿Y por qué razón? Porque están cómodos en la vida que están llevando y a la vida que están acostumbrando, como por ejemplo el alcoholismo, el cigarrillo, la drogadicción, las prácticas que son similares o parecidas, ¿verdad? Y son las que los tienen verdaderamente atados, verdaderamente encadenados. Y es prácticamente a la humanidad total de estos tiempos que está atada a todos ese tipo de situaciones, ese tipo de vicios, ¿verdad? Lo vemos como una cosa perfectamente normal. Pero en el momento que nosotros tenemos que salir de esas situaciones, en el momento que nosotros nos tenemos que apartar de aquello, se nos vuelve sumamente difícil, sumamente complicado. Y es cuando nos volvemos con una fuerza sobrenatural a romper las cadenas, a romper los grilletes. Tenemos esa fuerza. Pero cuando el Señor Jesús aparece con su luz, la luz de la palabra, es cuando nosotros podemos realmente llegar a buscar y a encontrar la verdadera libertad en Cristo, porque el único que puede romper las cadenas de los vicios se llama Jesucristo. Igual que a este hombre que fue liberado. Cristo en ese tiempo, en este tiempo, también nos trae libertad a aquellos que vamos a Él, aquellos que nos acercamos hacia Él, aquellos que lo queremos recibir como nuestro verdadero y único Salvador. Ahora bien, vamos a seguir lo siguiente. Decía que tenía grillos y cadenas, que vivía en medio de del cementerio, en medio de los muertos, ¿verdad? Nadie le podía detener, era incontrolable. ¿Usted se ha encontrado con personas que son incontrolables? Yo sí. Pero es mejor ni siquiera meterse con esas personas. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Más bien proponernos que estemos en un deseo de interceder, de no abandonarles, porque eso es bien importante. No abandone al que usted está viendo así, ¿ya? Porque verán, hermanos, algo que es bien importante y le quiero manifestar en este momento es el siguiente. Cuando usted elimina a algún miembro de su familia, usted deja la oportunidad que esa falta en contra de la familia, el enemigo la utilice para que a uno de sus descendientes le pase exactamente lo mismo y usted tenga que tratar con ese descendiente lo que no quiso tratar con el primo, con el tío, con el hermano. Hoy le toca tratar con los más cercanos, aún pueden ser sus mismos hijos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque aquí hay una ley. Todo esto se mueve a través de leyes y por eso es que hablamos de un principado y de una potestad. Si hablamos del principado de las Semiramis, es todo brujería, es idolatría, tiene que ver con inmoralidades sexuales y hay algo que es bien delicado para el ser humano, tanto la inmoralidad sexual como la violencia intrafamiliar. Amén. Entonces, esas dos cosas son bien graves. También hablamos de la pobreza, hablamos de la escasez, hablamos de la injusticia, que todo esto no es otra cosa que querer determinar la destrucción del ser humano. Amén. Ahora bien, nosotros estamos pensando que es importante que notemos lo siguiente. Dice: nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriendo con piedras. Él se estaba autoflagelando, ¿ya? Y cuando él se autoflagelaba, también estamos viendo que es el espíritu de suicidio, pero también es el espíritu de muerte, ¿sí? Y notamos entonces que decían que se estaba hiriendo con piedras. Cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Inmediatamente él reconoció quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús, ¿sí? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué
tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Los demonios saben la autoridad que tiene el Señor. A veces los cristianos no creemos que tenemos autoridad. ¿Sabe por qué? Porque nos vemos que nos falta mucho. Amén, así es, nos falta mucho. Pero ¿qué es lo que debemos de ver? El que nos da la autoridad, que es Jesús. Que Él no está viendo si es que tú eres perfecto, porque no hay perfecto, pero sí está viendo si tú le quieres servir. Si tú quieres estar en medio de lo que el Señor te está mandando. No, yo no me meto con demonios, pues te toca. Porque como te dije, si no lo trabajas en esta situación que está cercana a ti, luego te toca pasar en pellejo propio. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a solventar las diferentes circunstancias de la vida con autoridad. Cuando usted y yo tomamos autoridad, crecemos. Es un músculo espiritual. Entonces, por eso es que ya no podemos ser soldados rasos. Aquí en Gadara tenías que ser un soldado de tercer nivel, porque todo esto se mueve a través de la autoridad que Dios nos dio en los cielos. Dice que Él está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero nosotros también estamos sentados juntamente con Él. Entonces le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire que solamente la presencia de Dios le traía tormento. Y es ahí que nosotros nos damos cuenta que ni siquiera tenía que hablar Señor, solamente se apareció. Y a veces usted puede notar que nosotros, inclusive, tenemos experiencias así. Y le voy a decir cómo podemos darnos cuenta. Cuando usted entra a un ambiente y usted les cae mal. ¿Y por qué les cae mal? Ni siquiera saben su nombre, ni siquiera le conocen. ¿Pero por qué les cae mal? Porque es espiritual. Entonces, cuando usted caiga mal en algún lugar, no diga, este lugar está dañado, este lugar está podrido, aquí todas las personas son equivocadas. No, es que usted lleva a Jesucristo en su corazón, por lo tanto, los demonios se alteran. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tomar autoridad en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad de este lugar porque tengo que estar aquí. Aunque sea su familia, aunque sea el trabajo, yo tengo que estar aquí. Es mi misión estar aquí. No vamos a ser vencidos de lo malo, en el nombre de Jesús. Así es que, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, podemos decir que muchas veces por ignorancia o porque no habíamos abierto nuestro corazón a Dios, queremos seguir llevando esa vida que nos seguía lastimando y dañando, al igual que el gadareno, que al gadareno, ¿verdad? Entonces nuestra vida no va a cambiar, nuestra vida no va a tener un nuevo rumbo si nosotros no nos acercamos al Señor, si nosotros no pedimos al Señor que nos bendiga con la liberación de todas estas ataduras. Por otro lado, también podemos ver de que existe lo que es la misericordia de Dios en nosotros, así como Él la tuvo con este hombre, por el cual Jesús fue exclusivamente a este pueblo, fíjese. Este pueblo, como explicó mi esposa anteriormente, llamado Gadara, para liberarlo de la opresión demoníaca que lo tenía cautivo a él, que lo tenía atado, que no lo podía, él no se podía liberar, porque como explicábamos anteriormente, que decía que era una legión, y estamos hablando de 6,000 demonios que habían allí. Este espíritu maligno, como decimos en la referencia, podemos decir que aquellos días en el ejército romano era formada por 6,000 soldados de caballería e infantería. Por esta razón se quiere enseñar que eran muchos, perdón, los espíritus malignos que estaban en el cuerpo de este hombre. Perdón. Pero lo más importante es que las Santas Escrituras, que lo que las Santas Escrituras quiere exaltar en esta historia, es que los demonios son los enemigos de Dios, pero no solamente los enemigos de Dios, sino que también los enemigos del hombre.
Por lo tanto, no pueden atacar a Dios y entonces ellos se dedican a atacar al hombre, que es la creación de Dios. O sea, que nosotros somos fruto del Espíritu de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Y es ahí donde llegan los demonios a buscar cómo atacarnos, cómo apoderarse de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de todas las personas que están o relacionadas con nosotros. Mire, es tan sencillo porque nosotros nos damos cuenta que a veces la gente dice, uy, no, pero es que esto es tan complicado, tengo que seguir un curso, tengo que seguir 7 años de la Biblia. No, simplemente que usted esté indignado con lo que está sucediendo. Usted tiene que estar disconforme, sin conformidad de lo que está pasando. Porque el Señor no es que no quiere oír nuestro clamor, nuestra petición, nuestra solicitud en oración. No, sí, a Él le gusta oír. Pero no es ese nivel el cual nosotros como Iglesia de Cristo debemos tener como prioridad. La prioridad, luego de adorar, de pedir, es decretar y arrebatar el reino de los cielos. A mí me da pena, le tengo que decir, porque a veces la gente sí sabe, pero no quiere. Porque es más fácil estar acomodado y el enemigo les convence que quizás es algo irracional hacer lo otro. Y eso es una manera también de que el enemigo le quitó la autoridad, y cuando le quitó la autoridad, él hace fiesta. Así como estaba este pobre señor en angustia, en dolor, aparentemente controlando todo el cementerio, porque nadie podía entrar al cementerio ni a ver ni hacer alguna situación con los muertitos que están ahí, ya sea ir a revisar la tumba, lo que no podían entrar. Eso estaba tomado por el gadareno, tomado por esos demonios. Y yo le quiero comentar algo bien importante. Luego de que nos damos cuenta de que estos demonios le hacían todo este montón de estragos, analícese usted personalmente, ¿qué estragos usted tiene que le podrían venir de algo que no tiene que ver con Dios ni con su propia salud? Aquí podemos ver entonces las herencias físicas, ¿verdad? Diríamos lo más sencillo a nivel sanguíneo, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, como digamos enfermedades de la tiroides, cosas que vienen de padres a hijos. Pero también vamos a ir a lo espiritual, la pobreza. Mucha gente tiene problemas con la pobreza y son demonios que han marcado. ¿Cuándo es que el cristiano es atacado por la pobreza? Cuando deja de poner los ojos en el Señor, y en tiempos como estos que estamos viendo por la pandemia, empieza con la desesperación, la angustia, se enferma, le dan tantas cosas y vienen los demonios y atacan su salud. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, perdónanos, Padre, perdónanos por haber caído en semejante aflicción. Perdónanos, Señor, porque sabemos que nuestros ancestros también te pedimos perdón por ellos, Señor. Libéranos, Señor, de una manera sobrenatural. Yo rompo toda atadura, toda cadena de sentirme miserable si no tengo la abundancia que quiero, porque tú dices que tenemos que aprender a vivir, ya sea en lo mucho o en lo poco. En el nombre de Jesús, Padre, lávanos nuestro corazón, saca de nuestra vida esa desesperación, esos ataques de pánico, esos sentimientos de abandono, de soledad, inclusive las imaginaciones de lo cómo voy a estar, porque esto trae mucha angustia de me voy a ver en la calle, me voy a ver el pobre. No, en el nombre de Jesús les quitamos los derechos a esos demonios que quieren venir como legión, porque cuando vienen en la situación económica, todo lo demás se destruye. Así que yo no estoy parado en ningún afán de dinero, estoy parado en la roca eterna. En el nombre de Jesús, quebranta ese Dios mamón, que el mamón tiene que ver con el Dios dinero. No es del Dios dinero mi Señor es Jesucristo, y nosotros gobernamos el dinero que entra en nuestra vida para administrarlo bien y también para el reino, en el nombre de Jesús. Y por eso, mis queridos hermanos, debemos de tener nosotros mucho cuidado,
porque no somos adversarios que podemos enfrentar esta clase de enemigos espirituales con nuestras propias fuerzas. Pero en el Señor, y ahí está la gran diferencia, y con el poder de su fuerza, nosotros somos capaces de resistirlos, aun que hayan legiones, aun que hayan millones, no se hable de legiones de 6,000 demonios, sino que hayan millones de demonios ahí queriéndonos atacar. En el poder del Señor Jesucristo, nosotros sí podemos vencerlos. Cabe destacar que en esta porción de la palabra que hemos leído sobre el Gadareno, ellos tuvieron que pedir permiso a Jesús para entrar en el hato de cerdos que estaba ahí presentes. Y estos animales estaban siendo controlados por los espíritus malignos y por eso cayeron en el despeñadero y se ahogaron lógicamente en lo que es el lago el Kineret, el lago o el mar de Galilea, ¿verdad? Allí se lanzaron y todos se ahogaron, ¿verdad? Ahí se muestran las instrucciones, las intenciones, perdón, destructivas que tenían contra el cuerpo que ellos mismos poseían. ¿Sí? Amén. Autodestruirse, porque el enemigo, cuando nosotros estamos envueltos en pecados, nos estamos autodestruyendo a través de los diferentes vicios y las diferentes ataduras que el mundo ha puesto a nuestra disposición. Y llamo a nuestra disposición porque el enemigo número uno del hombre es el demonio, es Satanás, ¿verdad? Y él quiere destruirnos a toda costa para poderse apropiar de nuestras almas y decir: yo soy el que gané. Pero mis queridos hermanos, existe una puerta y esa puerta es la puerta más grande que nosotros podemos encontrar. Esa puerta se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que acercarnos a esa puerta. Tenemos que buscar el camino para poder abrir y entrar dentro de ese reinado. Y la llave está en la palabra del Señor. Así de sencillísimo. La palabra del Señor nos va a indicar cómo entrar y cómo abrir a esa puerta, cómo recibir dentro de nuestro corazón y cómo cambiar toda nuestra vida. Fíjese que cuántas ataduras no tenemos nosotros, incluso en nuestros quehaceres diarios, en nuestros hogares. También a veces por problemas tan pequeñitos, por situaciones tan simples que no valen ni siquiera la pena, nosotros nos dejamos atar, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Entonces, fíjese que viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y lo ven ya sentado, vestido y en su juicio cabal. Así dice la palabra al final de Marcos 5:15. Amén. Entonces, mire, como decía el pastor, ahí está que tenemos la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que renunciar, quitar los derechos de consanguinidad por lo cual han ingresado a este pobre Gadareno. También está la posibilidad de saber que nosotros somos el ejército del Señor. No se niegue ese derecho, porque cuando el enemigo viene y te ha mentido y te ha engañado, te ve como poca cosa. Y usted puede pensar, ¿cómo es que poca cosa? Porque no tomas la victoria de esas llaves abiertas. También cerrar puertas. ¿Cómo se cierra puertas? Como decía, rompiendo los pactos. Habíamos hablado que era zona de inmoralidades sexuales, zona de brujería, zona de hechicerías. Y yo le voy a hablar rápidamente. Si en algún momento tuvimos compañeros sexuales que de alguna manera contaminaron nuestro cuerpo, dicen, no, yo no tengo nada. Efectivamente, ya no tienes nada, pero el derecho legal es que te uniste con esta persona como que estuvieras casada. De hecho, en Israel eso era un matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar, y vamos a renunciar en este momentito. Padre, en el nombre de Jesús, venimos renunciando a
toda relación sexual, a todo matrimonio anterior que esté deteniendo mi vida espiritual delante de ti. Yo te pido perdón, Señor, y toda cobertura, todo pacto, porque cuando una persona se acuesta con otra, aunque no esté consciente de que hace un pacto, sí, porque entrega todo lo que tiene de él hacia ella y ella hacia él entrega. Ahí se van cosas espirituales, cosas físicas, ahí se van también hasta enfermedades, si fuera el caso. Por eso mismo no es cosa sencilla. Yo te pido, Señor, perdónanos. Libéranos aún si nuestros ancestros han estado este comportamiento turbio, negativo, Señor, de tanta contaminación que ahora solo la juventud está buscando eso. Lávanos, perdónanos, Señor, y cerramos la puerta para que ninguno ni nosotros estemos con opresiones de este nivel. Brujerías igualmente, renunciamos a toda brujería. Pedimos perdón por las brujerías de los ancestros, Señor, pero decimos, adoramos al Dios verdadero y toda intromisión que hayamos tenido con brujerías ahorita mismo cae y lo echamos al fondo del abismo. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, nos declaramos sanos y liberados. Ahora, esto es una parte de lo que usted está aprendiendo. El Espíritu de Dios le va a llevar un poquito más cuando usted esté solo. Pero ¿por qué es importante que lo digamos en voz alta? Porque la fe viene por el oír de la palabra, ¿ya? La fe viene al corazón y entonces conquistamos, pastor. Mis queridos amigos, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que usar todos los recursos que tenemos. Y esos recursos están en la palabra de Dios, en la palabra del Señor a partir de Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos como compañero de viaje al Espíritu Santo, porque cuando el Señor se fue, Él nos dice claramente, os dejaré el Consolador. Y ese Consolador no solamente consuela, sino que también nos guía. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas, porque ¿sabe qué? Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Nosotros somos administradores de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. El que nos creó es el Señor Dios. El Señor, nosotros sí somos responsables, lógicamente, de nuestros propios actos. Pero si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, nosotros vamos a actuar de una forma correcta, de una forma adecuada. Por eso, veamos cuáles son los errores que hemos cometido, los errores que estamos cometiendo, y pidamos perdón por todos esos errores, por todas esas equivocaciones, para que no haga fiesta, para que no haga, digámoslo así, no sé qué palabra utilizar, se me viene una palabra muy autóctona, ¿verdad? Gelengue, por decirlo así, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos el templo del Señor. Somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando vemos que hay infinidad de demonios, lógicamente que este hombre venía por lo de los ancestros, venía por lo que le habían hecho y por lo que él mismo había hecho. No era poca cosa lo que él había vivido. Entonces, vamos a ir primero por las memorias. O sea, hay memorias que vienen a nuestra cabecita de algo que nos pasó, nos hicieron, vimos o simplemente fuimos partícipes. Lo importante para poder ser liberados y que estas memorias no le den lugar al diablo, porque dice no debemos dar lugar al diablo, dice tenemos que perdonar, ¿ya? Tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Yo no soy muy partidaria de decir, tiene que perdonar, porque la persona puede decir, sí, yo perdono, pero hay muchos entretejidos ahí. Dentro de eso está la sensación de la injusticia, el sentimiento de lo que le quitaron, el abandono, el duelo por lo que pasó y todo. Entonces, yo prefiero decir, Señor, yo le pongo a tus pies. Yo no puedo manejar esto, yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero agradarte. Yo te dejo a tus pies, Señor. Y empiezo a decir, Señor, no me deben nada. ¿Sabe por qué?
porque Dios a mí me perdona más quizá de lo que alguien me ha hecho a mí. Y tal vez dice, no, es que ya saber, yo no he sido tan malo, no importa, porque delante de Dios todo es pecado, no hay pecado venial ni pecado capital, eso es un error de la religión. Entonces empezamos a perdonarnos, ¿sí? A perdonarnos, a liberarnos, a encontrarnos con el Señor. Porque cuando usted se encuentra con el Dios vivo, ya no podemos ser iguales, ya no podemos estar camuflados, escondiendo lo que realmente somos y solo queriendo ser apariencia. Entonces vamos, perdonamos y así mismo pedimos en el nombre de Jesús, sácame de esas memorias perversas, sácame en el momento que me hicieron daño, sácame en el momento que yo hice esto y esto y esto, sácame en el momento en que me pegaron, en que me violaron, en que hubo incesto, en el que hubo violaciones, en lo que me robaron, en lo que me acosaron, en los que se burlaron de mí, en lo que hubo bullying, el que me abandonaron, ni papá ni mamá me querían. En esas memorias que yo tengo en mi alma, Señor, sácamelas, por favor. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre y permíteme ver la liberación, que las cadenas han caído, que esas memorias se van al fondo del abismo, Señor, que se hacen como en el firmamento un puntito tan lejos que ya no me atormentan, porque al gadareno le atormentaban, le perseguían de día y de noche. Esos gritos de angustia no eran en vano. Esas desesperaciones solo eran de auxilio, auxilio, auxíliame, y bendito sea el Señor, que Él es nuestro Padre poderoso. Y eso le quiero decir, ¿qué padre que escucha a un hijo, papito, auxíliame, cierra su corazón y vira la cara? Eso no existe. Y si existe, ese no es nuestro Dios. Así que usted solo empieza a pedir, papito lindo, auxíliame. Vengo delante de ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No vengo por mis méritos. No es que yo lo puedo hacer, no. Yo solo espero en ti que tú me liberes, que salga de mi cabeza el tormento de que nadie me quiere, de que nadie me ama, de que solamente quieren lucirse unos y no me dejan lucirme a mí, de que no, aquí es Dios el que se quiere glorificar, en el nombre de Jesús. Y aquí quiero tomar una porción de la palabra que continúa en el 16, Marcos 5:16. Dice, los que lo habían visto les contaron qué había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras Jesús entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. O sea que el endemoniado gadareno quería irse con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús, fíjense lo que le contesta, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Mis hermanos, y de aquí es de donde nos tenemos que agarrar. Nosotros tenemos que ir a nuestra casa, nosotros tenemos que ir a los nuestros y tenemos que contarles las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la misericordia que el Señor tiene día con día en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino que en las vidas de nuestros descendientes, porque cuando nosotros nos metemos dentro de la cobertura del Señor, nuestros descendientes también están bajo la cobertura, porque toda semilla va a prosperar, ninguna semilla cae en vano, así sea que caiga en las piedras, mis hermanos. Amén. Entonces, mire, lo maravilloso de esto es que Dios ya le entregó un ministerio. Lo liberó y le entregó un ministerio. Maravilloso. ¿Y cuál era su ministerio? Contar su testimonio. Pero a veces nosotros no queremos contar nada porque queremos tener una apariencia. Imagínense, y Dios en eso te quiere llenar de gozo y de alegría y de unción, porque unción viene cuando tú has vivido algo y tú te has encontrado con Dios, y entonces viene ese hacer en tu vida que ya es diferente, ya eres una nueva criatura.
Mire, con esto nosotros vamos a ir concluyendo, pero no me queda ninguna duda de saber que muchos de los que nos estén escuchando y nosotros mismos estamos siendo liberados, porque estamos viendo con nuestros ojos que esta palabra tiene poder. ¿Por qué le digo con nuestros ojos? Porque yo estoy sintiendo en mi corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy sintiendo cómo el Señor está borrando de mi cabeza memorias horribles, cómo me está quitando angustias de que yo tal vez no podía perdonar, porque eso es la liberación. Y si usted tiene esas sensaciones en su cuerpo, por favor, entréguele al Señor. Porque el Señor con su sangre, por su sangre nosotros somos libres, por su amor precioso, porque aquí nos dice, ha tenido misericordia. ¿Y qué es misericordia? La compasión. Él no quiere ver que sus hijos simplemente subsistan en esta tierra. Él no quiere ver que sus hijos caminen con cadenas en la vida, que estén acostumbrados a un mal carácter, a una desesperación, a una ansiedad, a una enfermedad mental, a que algún momento le hicieron daño, o hasta a la pornografía, memorias de la mente, de la cabeza, y decir no existen. Tú y yo tenemos que tratarlos. Tú y yo tenemos que empezar en un cuadernito a escribir todo lo que el Espíritu Santo te está revelando. Y es ahí que en eso que tú escribes le pides auxilio. Auxíliame, Señor. Yo ya no quiero ser así, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino para recibir al Rey. Pastor. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú has permitido que veamos a través de tu palabra, de aprender, Señor, y de estar cada día más cerca de ti. Enséñanos y muéstranos el camino a la paz, al contentamiento, a la alegría, a la entrega total en tu palabra, Señor, para que podamos vivir una vida no contaminada, una vida llena de armonía, y que la misericordia de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros en este instante. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido tu espada bendita, que así como el Señor se encontró con este gadareno, tu espada bendita, la espada de Jehová, que solamente saca lo malo del corazón y ordena las vidas ahorita mismo. Pido la espada de Jehová en cada una de las entrañas de la mente, del espíritu, de los ancestros. Arranca, Señor, con tu espada bendita. Yo sé que tú nos amas, que no nos vas a dejar esclavizados, y que esa espada bendita declare victoria por nosotros. Arranca de lo profundo de nuestras entrañas, como dije, de los sentimientos, de los anhelos, de los deseos, aún de las sensaciones, de los pensamientos perversos que tenemos, de los malos caracteres, de los abusos, enfermedades mentales, enfermedades del cuerpo, de los huesos, sean sanados, Señor, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, Padre. Esa es la victoria del Evangelio, saber que tú estás con nosotros y pagaste en la cruz del Calvario para que seamos libres de las opresiones de los demonios, que no les tengamos miedo, porque igual le tengas o no le tengas miedo, el enemigo te va a atacar, pero si tú te levantas, se va a detener y se va a ir de tu casa, de tu vida, de tus negocios, de tu familia. Así que echamos fuera los demonios sin retorno al fondo del abismo. En el nombre de Jesús somos más que victoriosos. Amén. Amén.